Hola a todos. Hoy quiero compartir con ustedes un análisis detallado sobre la coincidencia entre Massa y Cristina respecto al aumento de tarifas de Milei. Este tema ha generado un intenso debate y creo que es importante entender todas las perspectivas involucradas. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este fascinante tema juntos. La coincidencia entre Massa y Cristina sobre el aumento de tarifas de Milei. Ambos afirman que, a partir de la llegada de las facturas de abril, el descontento con el gobierno se intensificará. El oficialismo está considerando confrontar con la Corte Suprema. Laboratorios versus Mercado Libre, la guerra silenciosa del DNU. La conversación entre un alto funcionario del gobierno nacional y un empresario tecnológico del sur explica claramente la discusión que está teniendo lugar públicamente entre el equipo económico y los empresarios. Después de las repetidas declaraciones de Luis Caputo sobre la importancia de eliminar las promociones por compras de más de una unidad, continuaron los anuncios de facilitación de las importaciones de algunos productos finales. Un retroceso a la idea de que los formadores de precios causan la inflación. Aunque con proyecciones a muy corto plazo, el ministro, al menos en el discurso, espera resolver aspectos macroeconómicos mediante medidas sobre formas de concentración, con impacto limitado en el mejor de los casos. Una tentación que no es exclusivamente argentina, pero que en todas partes ha demostrado ser ineficaz. La última bravuconada del ministro fue quejarse por la diferencia entre las cápsulas de café vendidas en los Estados Unidos y las producidas por una marca argentina a partir de insumos totalmente importados. Son puras anécdotas que recuerdan a las lecturas de balances de años anteriores y a las acusaciones sobre ganancias excesivas. La batalla cultural de Toto, que está obsesionado con las estadísticas que recoge el INDEC. La diferencia entre medir el precio unitario de los productos en promoción y hacerlo individualmente puede tener resultados limitados en la práctica. Una obsesión por el número final del instituto que no modificará la experiencia financiera de los ciudadanos, pero que es relevante para la narrativa. El anuncio de la postergación de los aumentos tarifarios previstos para abril muestra a un gobierno preocupado por una posible interrupción en la tendencia a la baja de la inflación, aunque en Casa Rosada lo nieguen. Esperábamos un aumento de la inflación en marzo, pero no lo estamos viendo. El presidente Javier Milei está tan pendiente de sus índices de popularidad como cualquier político convencional en su cargo. No es casualidad que las tarifas sean motivo de preocupación. Junto con el dólar, que por ahora está estancado y se está apreciando peligrosamente al ritmo del IPC, constituyen dos de los tres precios que influyen en los demás. El otro es el salario, que a pesar de tener una trayectoria de caída en términos reales, sigue siendo alto nominalmente. Los sueldos disminuyen en términos de poder adquisitivo mientras aumentan en dólares. Un aumento en las tarifas ejercería presión sobre el nivel salarial y, a través de las negociaciones paritarias, también sobre aquellos que están rezagados en términos cambiarios. Quedan pendientes las reducciones de subsidios eléctricos para los usuarios residenciales tipo 2 y 3, que actualmente pagan el 7 o el 13% del costo de la electricidad, sin que haya definiciones claras sobre si seguirán el camino de los usuarios residenciales de mayores ingresos, a quienes ya se les retiraron los subsidios. En adelante, el oficialismo tiene mucho por delante en términos de subsidios al consumo de gas, donde los avances son escasos y las facturas podrían aumentar exponencialmente y en plazos muy cortos, mientras que tampoco está claro cuándo se abordarán los subsidios al transporte en el AMBA, que son los más equitativos en términos de distribución, sin los sesgos distorsionadores y prórricos de los subsidios domiciliarios. Hoy habrá una reunión de los responsables del área para definir los mecanismos de subsidios, para aquellos que los necesiten. El encargado de la segmentación, un término que se ha repetido pero nunca se ha ejecutado, será Alejandro Cosentino, quien afirma haber encontrado la alquimia para hacer eficiente el trabajo. En el oficialismo lo ven con escepticismo. Cosentino fue acercado por Guillermo Francos a La Libertad Avanza, pero hace tiempo que trabaja bajo la órbita de Nicolás Pose, desde la perspectiva de los principales líderes del peronismo, quienes conservan votos y liderazgo. La expectativa sobre el impacto de los aumentos de tarifas emerge como un factor crucial al evaluar un posible catalizador del descontento social debido a la recesión y al deterioro del poder adquisitivo. Esta visión es compartida por Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, quienes han sido objeto de renovadas críticas por parte de figuras con las que compartieron el gobierno anterior. Dentro del seno del peronismo, esta discusión enfrenta un problema serio. Las voces críticas, incluso cuando tienen argumentos sólidos, carecen de liderazgos políticos fuertes que las respalden y, quizás aún más preocupante, carecen de organizadores para el debate público.
El kirchnerismo se siente más cómodo confrontando el ajuste que aquellos que reconocen su necesidad pero cuestionan su alcance o sus modalidades. Los gobernadores deben entender que, a diferencia de Macri, la relación con el Estado Nacional no es de prostitución, sino de trato. Esta reflexión fue repetida por Massa en privado durante la última semana en relación al comportamiento de los mandatarios provinciales frente a la administración de Milei. La misma opinión, aunque expresada de manera menos cruda, comparte Cristina. Todos son muy frágiles, repite en privado. Esto no es algo menor. CFK y Massa comparten un diagnóstico: el programa económico de Caputo no funcionará, pero eso no significa que la sociedad buscará soluciones del pasado. Además, Massa sostiene que sin un shock antiinflacionario, el malestar por el ajuste será más importante que la reducción de la inflación. Si lo clavan en medio punto por mes, tienes la paz de los cementerios, pero al menos tienes paz. Con la misma inflación que teníamos nosotros y esta economía, la gente no lo va a tolerar, insiste. Sin embargo, sigue sin estar claro qué significa exactamente ese hartazgo y cómo se interpreta. El viernes, el Partido Justicialista aceptará la renuncia de Alberto Fernández, realizará una autocrítica y fijará fecha para las elecciones internas. Aunque aún no hay nombres en juego, existe la convicción compartida de que se necesita una renovación. Mientras tanto, los resultados de las encuestas fueron tema de debate durante el fin de semana. El último estudio de Subancórdoba arrojó números muy negativos que el gobierno parcialmente niega. Aunque reconocen que 7 de cada 10 argentinos afirman que su situación económica ha empeorado desde la asunción de Milei, tanto la expectativa de futuro como la imagen presidencial se mantienen estables, con una ligera tendencia al alza debido al discurso de apertura de sesiones hace 19 días. Más allá de los análisis cualitativos o cuantitativos, Armando Guibert, el hombre de pose involucrado en el aumento de sueldos para funcionarios, renunció. Las versiones varían. Algunos afirman que fue debido a disputas internas con Sandra Petovello, quien había tenido que ceder ante Omar Yassin. Otros sostienen que fue debido a la caída de miles de contratos que ocurrirán el 31 de marzo y Guibert no quería hacer frente a la situación. La relación del presidente con su vicepresidenta, al margen de las fotos protocolares, sigue siendo tensa. Cerca de Milei, los análisis conducen a una resignación esperada. Es la misma victoria que durante la campaña, no es una novedad, resumen. Las variables organizadoras son dos. En primer lugar, la teoría de la conspiración. Si esta existiera, Villarruel estaría perjudicando al gobierno desde adentro con la especulación de tomar el control junto con Mauricio Macri. En Casa Rosada le bajan el tono. La explicación es más simple: es una chica que quiere ser parte del sistema, no quiere romperlo, entonces casi que su evolución es lógica, comentan sobre la vicepresidenta. Quiere dialogar con los senadores, sacarse fotos con los gobernadores, por eso todos hablan bien de ella y mal de Javier. El Congreso volverá a tener actividad cuando, en las próximas semanas, el gobierno envíe la nueva ley de bases que incluirá la reforma laboral, una prioridad DEFCON para el oficialismo. El respaldo parlamentario fundamental para Milei es el PRO, que en estos momentos atraviesa un conflicto inesperado. La búsqueda de una lista de unidad llevó a Macri y Patricia Bullrich a consensuar nombres donde, naturalmente, la preponderancia es del expresidente. Sin embargo, el veto de Macri a Damián Arabia, diputado nacional y lugarteniente de Bullrich, encendió las alarmas. La ministra de Seguridad del Gobierno de la Libertad avanza amenaza, hasta el momento, con presentar su propia lista para competir con Macri. Sería una jugada no para intentar ganar, sino para ridiculizar una elección que, de todos modos, los involucrados creen que se ordenará en unidad. La pregunta es cómo. Horacio Rodríguez Larreta, por su parte, anticipó que no formará parte de la conducción del PRO, tampoco lo tenían contemplado, pero confirmó en privado que, por ahora, no tiene previsto dejar el partido. La disputa por el DNU, tanto en diputados como ante la justicia, amenaza con atravesar no solo las divisiones entre los distintos espacios políticos, sino también a los hombres de negocios. El caso de las modificaciones en el sistema de venta de medicamentos, con receta electrónica, envíos a domicilio y menor protagonismo de los establecimientos farmacéuticos, generó una disputa que, a diferencia del conflicto por las actualizaciones en la legislación laboral, no divide a trabajadores formales y empleadores, sino a sectores relevantes del empresariado. Por un lado, los laboratorios de producción nacional, que disputarán renta con el gigante del comercio electrónico, Mercado Libre, que al igual que su modelo estadounidense, Amazon,
podría convertirse en una contraparte relevante y poner en valor sus enormes capacidades logísticas para consolidar su propia red de distribución de medicamentos. Preocupa allí la eventual competencia de India, cuyos precios y escala podrían traer un resultado ruinoso para los laboratorios. Surgiría un actor con potencial para disputar precios, una cuestión profundizada por la posibilidad de una mayor apertura comercial en el sector que, junto a los alimentos, ya fue objeto de medidas de esta naturaleza por parte del gobierno. Varias de estas diferencias sectoriales terminarán en la Corte Suprema, y si bien el presidente elogió sorpresivamente a Horacio Rosati, en sus reuniones con Karina Milei y Santiago Caputo la valoración es otra, su forma de entender el derecho y la Constitución es dañina para la Argentina. La chulería oficial contra Rosati se suma a la que patentó Macri en su libro y la embestida del peronismo durante el mandato anterior. En el oficialismo, igual, hacen cuentas, suman sus senadores más los de UXP y el PRO para pensar, por lo pronto, en completar las vacantes. Hoy, ciencia ficción. Lo que no es un mito es la relación Milei-Ricardo Lorenzetti. Se conocieron durante la campaña y el Supremo fue muy solícito con información y material para los debates. Hoy promueve al juez federal Ariel Lijo para ser su compañero en la Corte y el gobierno evalúa nuevamente enviar su pliego junto a otro que ocupe el lugar que dejará vacante, a priori, Juan Carlos Maqueda el 29 de diciembre. La reflexión oficial sobre el máximo tribunal es la misma sin importar quién sea el inquilino de Casa Rosada. Esta Corte no nos sirve. En conclusión, la política argentina se ve inmersa en una serie de conflictos y disputas que van más allá de las divisiones partidistas convencionales. La lucha por el poder dentro del PRO refleja tensiones internas que podrían tener repercusiones significativas en el panorama político nacional. Por otro lado, las controversias en torno a los decretos de necesidad y urgencia y las reformas en el sector farmacéutico destacan las complejidades y los intereses enfrentados en el ámbito empresarial. Además, la relación entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema sigue siendo tensa, lo que sugiere que los conflictos institucionales están lejos de resolverse. La influencia de diversos actores políticos y económicos, así como las estrategias en juego, plantean desafíos significativos para la estabilidad y el futuro del país. En resumen, Argentina enfrenta un momento crucial en su historia política y económica, donde las decisiones tomadas en los próximos meses podrían tener un impacto duradero en su desarrollo y su posición en el escenario internacional.